Hombre, no te he visto. Hoy tenía él una charla por ahí también. Uy, estoy pisando. Faltan 3 minutos. Por mi reloj. 2 minutos por el... 2. Veamos. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar, aunque falta 1 minuto. Bueno, en primer lugar, quisiera dar las gracias a Colegio Libre de Méritos por permitir que estemos aquí hoy, y a la secretaria del colegio, Capri Rivera, y a Nuria, que se encargan de que todo se organice como es debido. También quiero dar las gracias a nuestra anfitriona, la empresa Técnicas Reunidas, en cuyo salón nos encontramos, y que además pone a disposición un técnico audiovisual que tiene al cuidado pues la audiofonía, la megafonía y las proyecciones. Y como dicen los ingleses, last but not least, es decir, en último lugar, pero no por importancia, agradecerle a todos ustedes su presencia aquí a pesar del frío que hace esta tarde. A los que ya conocen estas conferencias de hace años por su fidelidad, y a los nuevos, pues darle la bienvenida. Bueno, se habrán dado cuenta, antes quisiera decir que la bibliografía en relación con esta conferencia está ahí fuera, por si acaso alguien quiere consultarla o llevársela, porque Capri la ha fotocopiado, y si quieren pues pueden consultarla. El tema es chamanismo y pinturas parietales. Si alguien se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver los chamanes con las pinturas parietales o rupestres? Pues de eso vamos a hablar en esta conferencia. Pero antes yo quisiera decir que el Homo sapiens, como saben, surge en África aproximadamente hace unos 150.000, 200.000, depende del autor que diga la fecha. Y sin embargo, a pesar de eso, hasta hace unos 40, 50.000 años, es decir, hasta la transición del Paleolítico Medio al inferior, el Paleolítico Medio inferior comienza más o menos en esa época, hace unos 40.000 años, y termina con la agricultura hace unos 10.000 años, en el Neolítico. Por tanto, desde los 150.000 que sale el Homo sapiens de África y se extiende por Levante y llega incluso hasta Australia, hasta los 40.000 años que hace que aparece esta explosión cultural, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque todo el mundo se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué de pronto, hace 40.000 años, surge lo que se ha llamado la explosión cultural, también la explosión creativa, se ha llamado la revolución del Paleolítico o la revolución humana?
Es decir, la aparición del arte, la religión, la música y probablemente el lenguaje sintáctico, probablemente. Así que para explicar este extraño fenómeno, varios autores han propuesto que en esos años, es decir, hace 40 o 50.000 años, se produjo una mutación que hizo que las facultades cognitivas del Homo sapiens sufrieran un gran desarrollo que hizo posible todas estas manifestaciones culturales. En su libro La mente en la caverna, este señor, que es David Lewis Williams, como ven, arqueólogo surafricano, y el libro se llama La mente en la caverna, en castellano, traducido, como ven, pues ese señor argumenta que los neandertales ya tenían una forma de conciencia primaria y los cromañones, es decir, el Homo sapiens del Paleolítico, tendrían una conciencia de nivel superior. Hipótesis. Como digo, si esta conciencia superior se adquiere o no por una mutación, no deja de ser una hipótesis. Y un profesor de arqueología de la Universidad de Reading, en el Reino Unido, que se llama Stephen Mitten, que es ese señor, escribió un libro titulado La prehistoria de la mente, y dice que para hacer arte se necesitan 3 procesos cognitivos. Primero, el concepto mental de una imagen. Segundo, la comunicación intencional. Y tercero, la atribución de significado. Y según Mitten, la mente evolucionaría en 3 fases distintas. En la primera, la mente estaría dominada por una inteligencia general. En la segunda, esta inteligencia general sería sustituida por inteligencias particulares, de ámbito específico. Y en una tercera fase, todas estas múltiples inteligencias trabajarían conjuntamente con un flujo de conocimiento e ideas entre los diferentes ámbitos conductuales. Es decir, para explicar esto con más detalle, él me dibuja esta especie de catedral, como le llama él, en donde se ven, en la primera fase sería la inteligencia general, ¿no? la que se ve ahí. En la segunda fase serían las capillas que se ven ahí alrededor de la nave central. Es decir, pues como ven, la inteligencia social, la inteligencia lingüística, la inteligencia social, la inteligencia técnica y una inteligencia de historia natural, ¿no? Y en la tercera fase, esta nave central, que sería la inteligencia general, invade, durante la segunda fase las capillas están aisladas, y en la tercera fase esta inteligencia general se comunica con todas las demás y se da ese salto gigantesco que supone pues la inteligencia del Homo sapiens moderno. En los 150.000 años que el Homo sapiens ha pasado sobre la Tierra, más del 95,5% de ese tiempo, más del 95,5%, lo ha pasado como cazador-recolector. Como saben, la agricultura llega hace solamente 10.000 años. Así que en todas las sociedades o comunidades de cazadores-recolectores, el chamanismo es ubicuo. Y los chamanes son practicantes que han buscado y buscan, digo buscan porque ya aún en muchas culturas todavía existe, por ejemplo en Asia, norte de Asia, o también en América Latina, y los chamanes buscan siempre estados alterados de conciencia, o como yo lo he llamado en el libro El cerebro espiritual, el acceso a una segunda realidad. Bueno, este es un término arbitrario, otros autores le llaman trance, éxtasis, arrebato, etc. Y es curioso que el historiador de religiones rumano Mircea Eliade llama al chamán, le llama especialista en éxtasis. Es una persona que está especializado en llegar a esa segunda realidad y veremos para qué. Como saben, la palabra éxtasis es de origen griego y significa estar fuera del cuerpo. Y los griegos suponían que en ese estado, cuando se está fuera del cuerpo,
el alma abandonaba el cuerpo para entrar en lo que hemos llamado esa segunda realidad. Y hay un etnobotánico norteamericano que se llama Gordon Wasson, en América Latina lo llamaban el gordo guasón, ¿no?, que opinaba que para los griegos éxtasis significaba el vuelo del alma fuera del cuerpo. Curiosamente, también entre los chamanes se supone que el chamán abandona el cuerpo y vuela hacia esa segunda realidad. Pues bien, Marco Polo y muchos otros viajeros que fueron a Asia se encontraron en este lugar con unas figuras extrañas, con vestidos estrafalariamente ataviados con atributos animales, esto es importante, como por ejemplo cuernos de ciervo, que tocaban tambores y que danzaban rítmicamente y frenéticamente para poder entrar en el éxtasis. Y cuando estos chamanes entran en éxtasis, se dice que curaban enfermos, que predecían el futuro, que eran capaces de producir cambios climáticos, por ejemplo, que lloviese. Ya necesitamos ahora un par de chamanes en España, y por tanto también aconsejaban para la caza, es decir, conversaban con el espíritu de los dioses y con los espíritus de los animales. El término chamán se deriva de una palabra que significa el que sabe, en un lenguaje de los pueblos evenki, que antes se llamaban los tunguses, un pueblo indígena del sur de Siberia. Y como los chamanes actúan y actuaban como conductos hacia un mundo espiritual superior, se les consideraba líderes religiosos de la comunidad. Bueno, ¿y cómo consiguen llegar al éxtasis los chamanes? Pues pueden utilizar técnicas activas, como por ejemplo la danza exhaustiva, recuerden los indios norteamericanos que danzando alrededor del fuego, el toque rítmico de tambores y otros instrumentos de percusión, curiosamente a 3 a 4 golpes por segundo, precisamente para inducir en el cerebro la producción de ondas Z con TH, algunos dicen teta, pero yo utilizo el TH inglés para diferenciarlo de los órganos más femeninos, y para producir las ondas Z y los cánticos y repetición de mantras. Esas son las técnicas activas, es decir, son técnicas que estimulan al máximo el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es una parte del sistema nervioso vegetativo que se encarga de inervar nuestras vísceras. Y es un sistema que se suele activar, el sistema simpático, para la movilización de las energías del organismo y preparando a este organismo para la acción, sea la lucha o la huida. Las técnicas pasivas, con técnicas pasivas también se puede llegar al éxtasis. Y las técnicas pasivas son justamente lo contrario. Aislamiento sensorial, como por ejemplo la huida al desierto, la estancia en el desierto. Recuerden la estancia en el desierto de Jesús en los evangelios, en donde tiene un éxtasis porque se le aparece Satanás y lo tienta. Pero también la entrada en la cueva del monte Horeb de Mahoma, en donde se le aparece el arcángel San Gabriel y le dicta el Corán. O Buda, por ejemplo, que se sienta debajo del árbol Bo en la India y dice: no me muevo de aquí hasta que no tenga una iluminación. Y se le aparece el diablo, se le aparece Mara o Mara, que es el diablo maligno, y lo tienta. Así que esas son las técnicas pasivas. ¿Y qué hacen las técnicas pasivas? Por cierto, aparte ahora de la estancia en el desierto y el aislamiento sensorial, la meditación también es útil. El sufrimiento o dolor físico, hay gente que se cuelga de unos ganchos, ¿no?, etcétera, o la privación de alimentos o de bebidas. Estas técnicas pasivas lo que estimulan es justo lo contrario, el sistema nervioso parasimpático, la mitad del sistema nervioso vegetativo. Este sistema parasimpático, ¿cuándo lo utilizamos nosotros? Pues lo utilizamos para la recuperación de energías, como hacemos durante el sueño o en la digestión. Bueno, pues se sabe que cuando se estimula al máximo uno de estos sistemas,
se produce lo que en inglés se llama spillover, es decir, un desbordamiento de un sistema, de manera que los dos sistemas se activan al mismo tiempo. Y eso es lo que produce el éxtasis o el trance. Pues bien, si todos estos métodos no tienen éxito, entonces el chamán suele recurrir a la ingestión de sustancias psicotrópicas, alucinógenas, pero también llamadas enteógenas, que es una palabra que procede del griego, acuñada por el profesor de filología de la Universidad de Boston, Karl Rack. Enteógena significa Dios dentro de nosotros. En, dentro, theos, Dios, generado dentro de nosotros. Dios generado dentro de nosotros. Pues bien, el uso de drogas que alteran los estados de conciencia se remonta muy probablemente a una antigüedad superior a la de la aparición del ser humano sobre la Tierra. El ser humano, por supuesto, desde los tiempos más remotos ingirió las plantas, los hongos, etcétera, con sustancias enteógenas. Pero, muy probablemente, comenzó haciéndolo copiando a animales que también lo hacían. Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, sabemos que los chamanes siberianos copiaron a los renos que ingerían el hongo del diablo. Bueno, este es un chamán típico con atributos, como ven, de animales, suponiendo como estas plumas, etcétera. Luego veremos otros ejemplos más importantes. Y este es el golpeteando el tambor, como he dicho, entre una percusión de 3 a 4 golpes por segundo. Pues bien, como digo, los chamanes siberianos copiaron a los renos que ingerían el hongo del diablo. El hongo del diablo se llama Amanita muscaria, se llama también la falsa oronja, etcétera, ya muy conocido y venenoso, por cierto, mucho cuidado. Y se llama Amanita muscaria porque atrae las moscas, y las moscas ingieren las sustancias activas, caen en estupor al suelo, y cuando se despiertan vuelven otra vez arriba, es decir, se convierten tienen el mono, se dice ahora modernamente. Pues bien, durante miles de años las sociedades primitivas en todo el mundo han usado plantas, hongos, raíces, etcétera, enteógenos, en rituales religiosos, para la adivinación y para la magia. Es más, hoy día todavía, en el Real de 14 en México, que yo visité una vez hace ya tiempo, los indios huicholes bajan de la montaña a celebrar el festival del peyote. Luego veremos que el peyote también es una sustancia alucinógena, enteógena muy importante. Todavía hoy suelen hacer ese ritual. Estas sustancias producen alteraciones de la percepción de la realidad. Y el hongo más importante en México, por ejemplo, era llamado en el lenguaje náhuatl Teonanacatl. Teonanacatl. Teo ya indica la palabra Dios, ¿no? Teonanacatl, que significa carne de los dioses. Carne de los dioses, le llamaron. Se trata de un hongo que es la psilocibe mexicana, que es este hongo que crece en los excrementos de los mamíferos y que, bueno, como digo, produce naturalmente el éxtasis también, ¿no? El principio activo es la psilocibina, que es un derivado del triptófano, que es un aminoácido que tenemos todos, un aminoácido esencial del cuerpo humano. Bueno, cuando vieron a los indios mexicanos entrar en éxtasis, no hay ni que decir que los sacerdotes españoles lo interpretaron como que eran poseídos por el demonio, ¿no? Lógicamente. Y los síntomas de la intoxicación son relajación muscular, flacidez, dilatación de las pupilas, trastornos emocionales como una hilaridad extrema, se ponían a reír como locos, dificultad en la concentración, alucinaciones auditivas, visuales y alteraciones en la percepción del tiempo. Lo que ya indica que el tiempo en realidad no hay un tiempo objetivo, sino que es un tiempo cerebral. El sujeto se vuelve completamente indiferente a su entorno.
Muy bien, entre los cactus, el más importante es el cactus del peyote, como he dicho antes, que es Lophophora williamsi, probablemente Williamsi lo descubrió. Así que, según nuestro fray Bernardino de Sahagún, los toltecas y los chichimecas usaban el peyote, luego he dicho que también los huicholes lo hacen todavía hoy, para aumentar el coraje en la lucha y para superar la sed, el hambre y el miedo. Pues bien, el peyote pertenece a la familia de las feniletilaminas, que también están muy en el cuerpo humano. Y los síntomas no los voy a referir porque son muchos, son pues colores como en un caleidoscopio, alucinaciones visuales, despersonalización, macroscopia, es decir, esto se ve mucho más grande, o microscopia mucho más pequeño, confusión mental, sensaciones de volar, etc. Bueno, uno de los enteógenos más importantes en la época de la conquista es el ololiuqui. El ololiuqui es la semilla en forma de lenteja de una enredadera que todos ustedes conocen, que es esta. Se llama Rivea corimbosa. Pues bien, las semillas de esta enredadera en forma de lenteja es un enteógeno muy importante. Y luego otro también muy importante, que a lo mejor han oído hablar de él, se produce de una enredadera, de una liana como esta, que se llama Banisteriopsis caapi, y que de ella se prepara una bebida narcótica que se llama ayahuasca, y que todavía se ingiere, no solamente en América Latina, sino también en España. Ayahuasca también se le llama caapi, yagé, natema o pinde, y contiene la dimetiltriptamina, es decir, DMT, que es una sustancia alucinógena que nuestro cerebro produce en la glándula pineal. Este es un tema importante. El cerebro no solamente produce sustancias alucinógenas, sino que tiene receptores para sustancias alucinógenas o enteógenas. Por ejemplo, tenemos receptores para el cannabis, ¿no? Y para otras sustancias alucinógenas. Es curioso que las tribus indígenas de Chukotka y Kamchatka, en el extremo nordeste de Siberia, acostumbraban a beberse la orina de los que habían ingerido el hongo matamoscas. Es curioso. ¿Y por qué? Pues porque los principios activos pierden las impurezas cuando atraviesan el filtro de nuestro organismo. Por tanto, lo que bebían era mucho más puro que lo que podían ingerir directamente del hongo. Y esto le llevó al Gordon Wasson, a este no botánico norteamericano, a sospechar que el soma que se menciona en el Rig Veda, los Vedas, como saben, son escrituras más antiguas de la India, sagradas de la India, pues en el Rig Veda se menciona el soma. Y él pensó que el soma era precisamente un brebaje elaborado con el hongo Amanita muscaria. ¿Por qué? Pues porque en el Rig Veda se menciona que el soma se bebía de la orina de los que lo habían ingerido. Y por tanto, él recordó esta historia de las tribus de Asia y llegó a la conclusión de que el soma probablemente contenía las sustancias activas del hongo matamoscas. En la farmacopea del emperador chino Shen Nung, que está compilada en el año 2737 a.C., ya se conocía la cannabis sativa o marihuana, que todos ustedes conocerán. Y en el libro del siglo XV también, antes de Cristo, también se menciona. Así que la ingesta de esta sustancia es enormemente antigua. Y como digo, no solamente se copiaron los renos, los indígenas de Asia, también los indígenas de África copiaron a las cabras que comían unas bayas que resulta que eran café, y todavía lo hacen. Y veían que las cabras eran mucho más activas, y por tanto ellos también lo ingirieron. Hoy, por ejemplo, que en América Latina, como saben, en el Perú, se ingiere la coca, las hojas de coca, porque veían que las llamas subían sin problema ninguno las montañas, con una energía extraordinaria,
porque se alimentaban de esas hojas de coca y los indígenas las copiaron. Así que, como digo, la ingesta de esta sustancia muy probablemente es mucho más antigua que el ser humano. Hay un antropólogo, Michael Harner, que dice que, dado que el cerebro posee sus propias drogas, como he dicho antes, que modifican la conciencia, incluido alucinógenos como la dimetiltriptamina, como he dicho antes, que se produce en la glándula pineal, desde el punto de vista de la selección natural, parece improbable que estas sustancias existiesen en el cerebro si su capacidad de modificar el estado de conciencia no supusiese alguna ventaja para la supervivencia. Y hay otros autores que han escrito libros enteros. Terence McKenna, por ejemplo, ha escrito todo un libro en donde supone que la ingesta de enteógenos ha sido muy importante para el desarrollo del cerebro a lo largo del desarrollo del Homo sapiens. Muy bien, no solamente del Homo sapiens, sino de todos los homínidos. Algunos autores consideran que la búsqueda de trascendencia, porque todo esto no es más que búsqueda de un mundo trascendente, espiritual, como quieran llamarlo, segunda realidad, es uno de los instintos que están más firmemente arraigados en la naturaleza humana. Es el caso, por ejemplo, del historiador de las religiones Philippe de Felice, quien en su libro Poisson sacré, ivresse divine, es decir, veneno sagrado, está traducido, como ven, embriaguez divina, estudia diversas culturas y llega a la conclusión que el uso de sustancias enteógenas ha sido central en todas las culturas que estudia, y que esas sustancias y las plantas de las que se extraen eran consideradas divinas y que su uso caracteriza el instinto humano más básico, dice él, la búsqueda de la trascendencia. Bueno, le llamamos trascendencia, pero en realidad es simplemente el acceso, como he dicho, a una segunda realidad producida por el cerebro como la primera realidad. Y este uso de sustancias enteógenas estaría, según dice Philippe de Felice, estaría en la raíz de probablemente todas las religiones. Y hay otro historiador francés, Jean-Claude, y un arqueólogo sudafricano, David Lewis Williams, que han escrito este libro, Los chamanes de la prehistoria. En este libro, los autores plantean con gran convencimiento que los que se adentraban en las cuevas paleolíticas consideraban estas cuevas como conductos hacia otro universo, hacia otra realidad. Paredes, techos, suelos, etcétera, serían para ellos como membranas finas que los separaban de las criaturas sobrenaturales y de los acontecimientos de un mundo inferior. El aislamiento sensorial. Piensen, por ejemplo, que las mejores pinturas parietales o rupestres que conservamos se encuentran en lugares inaccesibles. No están hechas para que las vea la gente. Bueno, pues probablemente el aislamiento sensorial en la cueva, la oscuridad, aunque fuese iluminada por lamparitas de aceite, como se sabe, que utilizaban, muy probablemente todo esto induciría al trance. Es decir, que como saben también, en las paredes, en las pinturas parietales o rupestres, los relieves naturales se han utilizado se aprovechaban para la realización de imágenes. Pues bien, se han descrito 3 estados de conciencia que los chamanes experimentarían en este trance dentro de estas cuevas. El primero sería la percepción de patrones visuales que los oftalmólogos llaman fenómenos entópticos. Entópticos porque se producen dentro del ojo y que suelen aparecer también en las migrañas. Aquí tienen el ejemplo, sería esos fenómenos entópticos en el estadio 1, fenómenos entópticos que suelen ser por rejillas, zigzags, puntos, etcétera, que también se ven mucho en las cuevas, ¿no? En las cuevas paleolíticas. Ese sería el primer, parrillas, líneas onduladas, estrellas, etcétera, meandros. El segundo estadio son patrones mentales que están influenciados, que serían este estadio, que están influenciados
por las expectativas personales y culturales del individuo, como son imágenes icónicas, por esta serpiente, esta bomba no sé qué hace aquí, la taza, etcétera, etcétera. Y luego del segundo estadio se pasa a través de una especie de túnel, al final del cual hay una luz muy brillante. No sé si les recuerdan a esto lo que se experimenta en las experiencias cercanas a la muerte. Todos los que han estado cercanos a la muerte y no lo han hecho, es decir, que no lo han pasado al otro lado, refieren pues haber tenido la sensación de estar en un túnel y que iban avanzando hacia el final del túnel y al final del túnel veían una luz muy brillante. Bueno, esta experiencia es muy típica también de la transición del segundo estadio al tercero, que sería aquí, ¿no? Por cierto, hoy hay una explicación. Se supone que al final se veían seres espirituales, ancestros, personas fallecidas, etcétera, y se supone que el alma pues salía del cuerpo y avanzaba por el túnel, todo esto. Claro que hoy tenemos otras explicaciones más fisiológicas. Por ejemplo, se supone que este círculo central sería la fóvea central que produce, no sé si saben que la fóvea es el lugar donde se ve con más nitidez, es decir, nuestros ojos se mueven exclusivamente para fijar algo justo en la fóvea central, porque solamente lo que se ve en la fóvea central es nítido, el resto es borroso, aunque no nos lo parezca. Eso es uno de los engaños del cerebro. Pues bien, la fóvea central es un lugar dentro de la corteza visual muy poblado de células y rodeado de células inhibitorias que tienen un metabolismo más alto y por tanto son las primeras que cuando hay una anoxia o un aumento del anhídrido carbónico, hipercapnia, son las primeras que mueren. Y por tanto se produce una desinhibición de estas células. Y estas células producen fosfenos, es decir, puntos visuales muy intensos. Todas ellas pues reproducen muy probablemente la estimulación en la corteza visual del lugar en donde está representada la fóvea central del ojo. Y entonces esto va aumentando con el tiempo, va aumentando a medida que la anoxia se va creciendo y muchas otras células van muriendo y van produciendo, antes de morir, van produciendo esos fosfenos, esas luces. Y eso nos da la impresión de que el círculo final, al crecer, nos da la impresión de que vamos moviéndonos hacia él, ¿no? Y luego al final aparece la luz, esta muy típica también, por cierto, de las experiencias místicas, una luz muy intensa que suele ser o blanca o dorada, no sabemos por qué. Bueno, pues bien, de aquí se pasa al tercer estadio, en donde se tiene la impresión de poder volar, es el vuelo del chamán. Y que supuestamente, este chamán puede viajar al cielo o al infierno. Por cierto, en el credo de los apóstoles también se dice que Cristo subió a los cielos y descendió a los infiernos. Y allí visitar a los dioses. Y también aparece en el chamán la sensación de que el cuerpo se desmembra, es decir, se destroza en partes y que luego se van juntando a medida que el chamán vuelve, se recompone el cuerpo a medida que el chamán vuelve otra vez a la conciencia normal. Y finalmente, el individuo se puede convertir en el objeto que él alucina. Y esa es la explicación por qué en este periodo terciario aparecen figuras terioantrópicas, es decir, mitad animales, mitad hombre, terioantrópicas. Como por ejemplo, la figura del hechicero de la cueva francesa Le Trois-Frères, que estaba al principio, como vieron, que representa muy probablemente a un chamán y que está compuesto de muchos animales. Fíjese, estos cuernos son de antílope, las orejas dicen que son de lobo, los ojos son de lechuza, la barba es de rebeco o de bisonte, las extremidades anteriores son de oso, el cuerpo es animal y los genitales se supone que son de felinos, la cola de caballo, pero finalmente las extremidades inferiores son humanas, ¿no? La cueva Le Trois-Frères se llama así porque 3 hermanos descubrieron esa cueva hace ya tiempo. Hay otra figura antrópica muy conocida que se encuentra en otra cueva, que es esta que se llama brujo con arco musical. Bueno, me supongo que esto es la imaginación de
de los investigadores se ha un poco desbocado, ¿no? Porque yo ahí no veo un arco musical. Puede ser que sea cierto, no lo sé. Este brujo, lo curioso es que parece que conduce un rebaño de animales, porque esta es la imagen completa. Se ve el brujo y delante van los animales. Es una especie de proto-Orfeo, ¿no? Que está conduciendo a los animales con música, ¿no? Repito, ha habido muchas otras interpretaciones, ¿no? Así que, si les gusta esta, encantado, acéptenla. En otros lugares de las cuevas aparece la representación de algunos animales con lanzas o flechas, lo que supone que estas pinturas lo que representan son escenas de caza y que uno de los objetivos de estas pinturas era representar, o más dicho, más bien actuar mágicamente sobre los animales para asegurar un éxito en la caza, en el futuro de la empresa. Lo vamos a ver enseguida, no sé si está aquí. Sí, efectivamente, aquí ven, ahora vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos otra vez el chamán con una cabeza de pájaro. Dicen que tiene una erección. Yo no sé si esto es una equivocación. No me parece muy... Pero lo que sí sé es que esto es un bisonte y que aquí probablemente esta lanza lo que ha hecho es que expulse todas sus vísceras, es decir, que esté prácticamente, pues eso, prácticamente mortalmente herido, ¿no? Y luego aquí se encuentra una vara con un pájaro encima que generalmente suelen acompañar a los chamanes. Luego esa sería la figura del chamán, su vara y la representación del animal herido con las vísceras fuera. Perdonen, pero la tos esta es terrible. En fin, pues bien, este arte parietal, se llama así porque está pintado en paredes, se llama manera rupestre, o está pintado en rocas, y paleolítica porque eso es el paleolítico. Pues bien, se extiende nada menos que desde Andalucía hasta los Urales. Y se conocen hoy unos 350 yacimientos, fíjense. Y la duración de este arte parietal es de 25.000 años, o sea, como dice Jean-Claude, que vimos antes, más de 12 veces la duración del cristianismo. Y este autor, Jean-Claude, piensa que tuvieron que existir miles de yacimientos que o no se han conservado o que aún no se han descubierto. Las cuevas más importantes son en España Altamira, como saben, que fue la primera que se descubrió en finales del siglo XIX. Luego está la cueva en Francia de Les Trois Frères, que hemos dicho antes, descubierta en 1912. La cueva de Lascaux, en Francia, descubierta en 1940 y que se la conoce como la Capilla Sistina del arte rupestre. La cueva de Chauvet, también en Francia, y descubierta en 1994, mucho más tarde. Y la última que se ha descubierto, hay muchas otras, es la cueva o gruta Cosquer, que está al este de Marsella y cuya entrada está a 37 metros debajo del agua. De manera que para entrar en la cueva hay que bucear, 37 metros nada menos, entrar en la cueva y luego ya después la cueva está naturalmente en esta dirección y al final pues hay las pinturas, etcétera, en el aire. Cantabria, nuestra provincia de Cantabria está llena de cuevas, como saben. Las más importantes son la de Chufín, el Castillo, las Monedas, Hornos de la Peña, el Pendo, Cuyavera, Covalanas y muchas otras. Por cierto, la cueva de Chauvet, que es una de las más importantes, la pueden visitar en YouTube y en una película que se titula La Cueva de los Sueños Olvidados. Se la recomiendo porque es interesante. Pues bien, que las pinturas parietales o rupestres representen el resultado de prácticas chamánicas no es una idea exclusiva de todos los autores que hemos mencionado hasta ahora. Ya, por ejemplo, el historiador de las religiones Mircea Eliade es una persona muy importante en la historia de las religiones,
los antropólogos estadounidenses Weston LaBar y John Halifax ya habían sugerido que algunas pinturas en las cuevas de Lascaux, Traffaire y otras representaban chamanes y sus espíritus tutelares. En la cueva de Lascaux se encuentra la llamada escena del pozo, que ya lo hemos visto antes, que es donde se ve el bisonte malherido, ¿no? Y el chamán y las entrañas colgando del vientre del bisonte, etcétera, etcétera. En la cueva de Gabilou, cerca de Musidin, en Francia, descubierta en 1941, se encuentra otra figura tereoantrópica, mitad humano, que representa a otro chamán en plena transfiguración. Es prácticamente todo es animal, menos las extremidades inferiores, que son humanas, ¿no? Las superiores no parecen humanas, pero las inferiores son humanas, mientras que el resto es animal. Y Jean-Claude, este importante investigador, interpreta este hecho diciendo que los chamanes realizaban lo que se ha llamado la magia simpática, es decir, entendiendo por ella prácticas por las que se facilitaba la caza y la captura real de estos animales. Una interpretación que hizo por primera vez el abbé francés Henri Breuil, que por cierto es el que pintó, el que dibujó la figura tereoantrópica del comienzo, ¿no? Con los cuernos, los ojos de lechuza, etc. Pues bien, Claude explica asimismo que la superposición de imágenes, que se nota mucho en las cuevas, se ven imágenes una encima de la otra, se puede explicar porque una vez terminada la ceremonia mágica, que debía ser útil, como he dicho antes, para la caza y la captura del animal, la imagen ya dejaba de tener importancia. Y entonces venían otros y pintaban otras encimas, ¿no? Y una de las imágenes que aparece mucho en muchas cuevas es la representación de la mano. Es un negativo de manos. El artista, entre comillas, colocaba la mano en la pared y espolvoreaba el pigmento sobre la mano, que estaba apoyada sobre la roca, y luego retiraba la mano, como hemos hecho también de pequeños, ¿no? Algunos, y se ve prácticamente el negativo de la mano. Pues bien, se ha especulado mucho sobre el significado de estas manos. Se ha dicho que representan las manos sanadoras de los chamanes. Bueno, una interpretación. Que era una expresión artística más. No le veo yo mucho el sentido. Que era la huella del paso por la vida de los que las imprimían. Como ahora se pinta, yo estuve aquí, ¿no? En las cuevas, algo así parecido. Pero en realidad el significado de estas manos sigue siendo un misterio. Pues bien, se encuentran estas manos en numerosas cuevas. Por ejemplo, la del Castillo, en Cantabria, y Altamira, la cueva de Chauvet, en Francia, la cueva de las manos, en Argentina, que tiene miles de manos en una sola pared. No he traído las diapositivas porque sería pesado. La cueva de Chauvet, como he dicho, la cueva de las bestias en Egipto, la cueva en Indonesia, en Tassili Nayer, en Argelia, en Kimberley y todo el territorio de Australia, en las pinturas de los Anasazi, indios estadounidenses, y en Catalhuyuk, en Turquía, aparte de muchos otros lugares. Es decir, es ubicua. Estas manos están prácticamente en todo el globo, en todas las cuevas que se encuentran en el mundo. Pues bien, respecto al origen de la religión, que es un tema interesante sin duda, hay una bióloga y científica de la religión alemana que se llama Ina Wundt, que sostiene que durante todo el Paleolítico inferior y medio no hay ninguna prueba de que existiesen prácticas religiosas. Por tanto, es de suponer que la religión puede haber surgido en el marco de la explosión cultural, como dije al principio. Y por eso algunos autores hablan de la religión chamánica. Y Brian Hayden, arqueólogo de la Universidad Simon Fraser en Canadá, dice, cito textualmente, numerosos autores sugieren que el chamanismo tiene raíces extremadamente antiguas, casi tan viejas como la conciencia humana, y que puede ser uno de los tipos más antiguos de religiones en nuestra historia. Desde luego, si la religión se caracteriza por la relación con seres sobrenaturales, el chamanismo puede considerarse una religión. Y al chamán, por esa razón, se le ha llamado
el sacerdote de la época cazadora-recolectora, es decir, el mediador entre los humanos y los seres sobrenaturales de esa época. Quizás sería más correcto considerar el chamanismo como una protorreligión. Y un arqueólogo estadounidense, David Whitley, que es ese señor, que es un experto mundial en pinturas rupestres, afirma en su libro Cave Painting, Pinturas en Cuevas y el Espíritu Humano, que el chamanismo fue la primera religión y que las prácticas chamánicas motivaron las primeras obras de arte. Así que, si seguimos este tipo de argumentación, podría decirse que el chamanismo representa probablemente el origen del arte y de la religión. Desde luego, para Whitley, el arte y la religión aparecieron juntas. Él las considera que aparecieron juntas. Y lo hicieron gracias a los estados alterados de conciencia de los chamanes. Pues dado que nuestra mente tiene la tendencia a creer en los espíritus, los chamanes fueron los maestros de los espíritus precisamente porque eran maestros de la mente humana. En la relación entre chamanismo y religión no quisiera dejar de citar un libro de una historiadora de las religiones que se llama Jackie Jones Hunt, que es esta señora, y el libro se llama Moisés y Jesús, entre dos puntos, los chamanes. O sea, considera a Moisés y a Jesús como dos chamanes. Plantea, pues, la posibilidad de que el Jesús de los evangelios fuese un chamán. Y lo plantea por varias razones. Curación de enfermos, expulsión de demonios y los trances que encontramos tanto en Moisés como en Jesús. En Moisés, figura importante para el judaísmo, cristianismo, islam, mormonismo y bahaísmo, en Moisés porque tiene unas revelaciones en el monte Joreb, en el que vio una zarza ardiendo que no se consumía, y desde allí le habló Dios, si recuerdan, en la Biblia y en el Génesis. Y en Jesús porque también tiene revelaciones y experiencias de trance. Primero en el bautismo, acuérdense que se abre el cielo y aparece el Espíritu Santo. Segundo, en el desierto donde le tienta a Satanás, ya lo he mencionado anteriormente. Y tercero, en la transfiguración en el monte Tabor, que es precisamente lo que la imagen del libro representa. La autora dice que cuando el chamán cura a un enfermo, le dice que su enfermedad era el resultado de un espíritu maligno que necesitaba ser expulsado. ¿No recuerda eso los evangelios? Se ha dicho que las religiones prehistóricas son similares a las religiones contemporáneas y más importante por sus creencias compartidas en seres no físicos y en la presunción de que personas determinadas son especialmente proclives a recibir mensajes sobrenaturales de dioses o espíritus. Piensen, por ejemplo, en los profetas del Alto Testamento. En otro orden de cosas, también se ha planteado la posibilidad de que los chamanes fuesen esquizofrénicos. Esta supuesta conexión entre el chamanismo y la psicosis ha sido, para algunos antropólogos, obvia, pero ha sido dudada por muchos otros. En el libro titulado Chamanes entre nosotros, de este señor que se llama Joseph Polimeni, el libro se llama Chamanes entre nosotros, esquizofrenia, chamanismo y los orígenes evolutivos de la religión. El psiquiatra canadiense, que es de la Universidad de Manitoba, cita al historiador de la medicina Erwin Ackerknecht, que sospechaba que la mayoría de las iniciaciones chamánicas, que antes se pensaba eran reacciones histéricas, describían realmente la esquizofrenia. Polimeni piensa que el chamanismo y la esquizofrenia comparten muchas más características que solo la psicosis. Por ejemplo, el comienzo de la esquizofrenia durante la juventud, que por cierto los chamanes también comienzan antes, y la intensificación de los síntomas durante los periodos de estrés son muy análogos al chamanismo. Por otro lado, el hecho de que los hombres sean más afectados que las mujeres. Como saben, la esquizofrenia es mucho más común en las mujeres que en los hombres.
y los chamanes hay muchos más hombres que mujeres. Y esta opinión, sin embargo, choca con la del historiador de las religiones Mircea Eliade, que hemos mencionado ya 2 veces, que creía que la religión y la locura no estaban relacionadas, aunque refiriéndose a los tunguses, recuerdan, los evenki, estos pueblos de Asia, que algunos chamanes tenían un trastorno mental considerable. Pero claro, eso no significa nada. En cualquier caso, si el chamanismo representa el comienzo de la religión y del arte, habría que estudiar hasta qué punto existe una relación entre chamanismo, enfermedad mental, arte, creatividad y religión. No hay que olvidar que una característica común en los esquizofrénicos son delirios religiosos. Otro antropólogo estadounidense, estamos terminando, otro antropólogo estadounidense, Raúl Weston Labarre, que es este señor, escribió un libro que se tituló La danza de los espíritus, y ahí afirmaba que el antecesor de Dios es el propio chamán, tanto histórica como psicológicamente. Hubo chamanes antes de que hubiesen dioses, dice él. Los datos más antiguos que conocemos de la arqueología muestran a los brujos enmascarados danzando, o los chamanes de Lascaux, Trois-Frères y otras cuevas del Paleolítico también. Pero estas especulaciones, aunque muy interesantes y dignas de estudio, nos alejaría del tema de hoy. Y por tanto, muchas gracias por su atención.